Hola, buenas tardes. ¿Qué tal con todos? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque más allá de que podamos hacer un buen proyecto, hay algunas cuestiones que realmente vamos a ver hoy día que son las cuestiones éticos. Sin la ética, sin una aprobación de un comité de ética, los proyectos puede que sean estancados o no pasen, y vamos a ver también algunas conductas científicas, buena conducta científica, mala conducta científica, según un poco de historia. Al igual cuando les hablé algo de antropología, nos fuimos un poco a la historia, y para hablar de ética también tenemos que irnos a la historia de por qué fue, de cómo aconteció todo esto. En una comunidad en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, llamada Tuskegee, se inició un experimento en el año 1932 con unas pomadas para tratar la sífilis. No sé si alguien escuchó este experimento, el experimento Tuskegee. Bueno, este experimento Tuskegee fue en una comunidad de afroamericanos netamente, donde, como les digo, le daban unas pomadas para ver supuestamente el tratamiento, pero también no les pedían consentimiento informado. En aquella época les hacían punciones lumbares diciendo que era la inyección mágica para tratarse de la sífilis, entre otras cosas que hicieron para ver sobre todo el desarrollo del comportamiento de la sífilis. Como ustedes se darán cuenta, esto no era nada ético, ¿no? Esto comenzó en el año 1932. Sí, fueron reclutados, como les menciono, población negra de los Estados Unidos. Sí, ese experimento continuaba ahí con las pomaditas, etcétera, y nunca nadie decía nada. Eso desde el año 1932 hasta el año 73. ¿Y qué pasó? Luego, en el año 39, el 1 de septiembre de 1939, como ustedes saben, Alemania invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial, entre varias cosas que pudieron existir o pueden existir durante una guerra, existieron experimentos también, experimentos médicos, entre comillas, a cargo de un médico nazi de la SS llamado Joseph Mengele, tristemente conocido. Hacía experimentos tipo colocar bajo presión y altura a una caída de cierta altura para ver la presión, colocar colorante en los ojos para ver si se podía cambiar el color de los ojos, entre muchas otras atrocidades que hizo Mengele. Men- bueno, aunque Mengele pudo huir, en el año 1945 hasta 1946 se produjeron los juicios de Nuremberg. Y entre varios de los juicios de Nuremberg se hizo los juicios a los doctores. Sí, hubo los juicios a los jueces y los juicios a los doctores, que duró del 46 al 47, y Mengele ya estaba desaparecido para esa época, pero sí hubieron varios doctores que fueron acusados y asesinados incluso con pena de muerte. Eh, Después de esos juicios de Nuremberg apareció lo que se conoce como el primer documento sobre la ética de seres humanos en el año 1947, que fue el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg, de inicio, se solicitó que a partir de ese momento todos los sujetos que entraran a estudios tengan un consentimiento informado, y los resultados del estudio sean beneficiosos para la persona que está participando en el estudio.
¿no? Y además que evite todo sufrimiento o pueda causar daños o muertes incapacitantes, salvo que la persona que sea del experimento sea la misma persona tratante, tipo Daniel Silva Carrión, algo así, ¿no? Esa es la única excepción. Y los experimentos deben ser realizados por personas cualificadas y el científico debe estar disponible en cualquier momento. Y eso hasta ahora lo tenemos en manual en reglamento de ensayos clínicos de Perú. Pero eso fue en el año 1947. ¿Y qué pasaba? En el año 1928, mucho antes de esto de la Segunda Guerra Mundial, incluso el experimento de Tuskegee, ya se tenía la penicilina, ¿sí? Alexander Fleming, si recordemos un poco. Ya se tenía la penicilina y por lo tanto ya había cura para la sífilis. ¿Qué pasó después de ese año? Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, algunas personas que regresaban de la Segunda Guerra Mundial a sus comunidades, eh, bueno, sobre todo los afrodescendientes, y dijeron que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que tenían sífilis le daban penicilina, y por lo tanto se trataban. Y llegaban con la novedad de la penicilina a Tuskegee, pero los médicos desacreditaban a estas personas, ¿no? Entonces desacreditaban diciendo que era mentira, que era una falsedad todo esto. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se tuvo que, en un medio de prensa se tuvo que comunicar este experimento Tuskegee, bueno, para variar fue la prensa quien se dio cuenta, y aunque no hubieron culpables, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora sigue dando, bueno, hasta ahora no, esta fue la época de Clinton, ¿no? En el 97, cuando me equivoco, pero sigue pidiendo disculpas a las personas que fueron parte del experimento. Lo mismo sucedió en Guatemala. En Guatemala no fue con personas afrodescendientes, fue igual de cruel, fue entre el año 46 y 48. Miren cómo se repite la historia de los Estados Unidos en este tipo de experimentos, en que tomaron como muestra a mujeres prostitutas con sífilis o gonorrea, y la población que tenía que ser contagiada eran prisioneros, eran soldados o personas de hospitales psiquiátricos, ¿sí? Y si no conseguían las prostitutas que tuvieran enfermedades venéreas, simplemente de alguna manera les inoculaban la. El experimento fue dado a conocer de inmediato y inmediatamente fue suspendido en aquella época, ¿no? Pero esto fue el experimento de Guatemala de la. ¿Qué pasó después de que se conoció el experimento Tuskegee en el año 72? Hubo una comisión de trabajo en el Congreso de los Estados Unidos, presidido por un señor Belmont, ¿ya? Por eso fue la comisión Belmont, que demoró algunos años en los 70 para pronunciarse sobre el informe Belmont. ¿Sí? Es un informe que hasta ahora sigue siendo válido y tiene tres principios. Tomen en cuenta esto de los principios del informe Belmont porque muchas veces nos confundimos cuando hacemos un proyecto y ponemos en la, en la parte ética alguna de estas cuestiones. Autonomía, autonomía se refiere directamente al consentimiento informado, o sea, la persona es libre, o sea, de elegir si participa o no, ¿sí? Tiene que haber una información, comprensión y voluntariedad, tiene que ser voluntario. La beneficencia es que hay que evaluar los riesgos y beneficios que pueda haber en algún experimento. Y la justicia es la selección de los sujetos, todos tienen derecho a participar. Y si se dan cuenta, si todos tienen derecho a participar y es de una manera al azar, esto normalmente ha sido realizado para ensayos clínicos, ¿sí? No sé si me dejo entender hasta ahí.
En estudios descriptivos, si van a poner autonomía, beneficencia y justicia, ¿qué creen que les evaluaríamos en la unidad? Pueden prender su micrófono si gustan. ¿Hola? ¿Nadie se atreve a hablar? Stephanie, ¿te vi por ahí? Bueno, nadie se atreve a hablar. Eh, si van a hacer un estudio descriptivo, van a tener que poner autonomía o van a poner beneficencia o justicia en un descriptivo. No, la respuesta es no. ¿Sí? No se está interviniendo directamente con la persona. Están recolectando datos, están haciendo un retrospectivo o algo parecido. Entonces, cuando normalmente llega esto de autonomía, beneficencia, justicia, en un descriptivo, sobre todo retrospectivo, no lo tomen por ese lado. Ese es el informe BEMUS mayormente para trabajo con sujetos, con seres humanos. ¿Sí? Después vino la declaración de Helsinki en el año 1964 y buscando Helsinki, o sea, que en dónde está en Finlandia, me di cuenta que no había vuelo directo desde Perú, pero bueno, eso no es el asunto de la clase. Así que pasamos más bien a ver de qué se trató Helsinki un poco. Porque también está la costumbre de poner, nos adaptamos, esto va a ser hay dos errores comunes que llegan siempre a la investigación, o la autonomía, la beneficencia, la justicia, cuando es un descriptivo, y otro, nos basamos en la declaración de Helsinki. La declaración de Helsinki, como ustedes ven, desde el año 64 hasta 2013, que es la última de la fortaleza, ha tenido 9 modificaciones. ¿Ya? Y se sigue modificando y hay que estarla chequeando de vez en cuando para ver cómo están dando la declaración de Helsinki. Pero no es poner por poner que vamos a trabajar con los procesos Helsinki. Es definitivamente he resaltado las partes más importantes de la declaración en que menciona que la investigación médica es como el deber médico proteger la vida, la salud, la dignidad, integridad, etcétera. O sea, por todos lados hay que proteger al paciente. ¿Sí? Si tenemos un comité de ética aquí también, el comité de ética también va a ver los proyectos para proteger al paciente. En investigación aquí en la CIUT también vemos todos los proyectos primero para proteger al paciente. La responsabilidad de protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico, un profesional de la salud y nunca en los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. En un momento vamos a ver esto de los consentimientos. En seres humanos debe ser llevada a cabo por personal capacitado. Se debe asegurar compensación en caso de que haya algún problema en el tratamiento que se está brindando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos, sigamos con el ejemplo del descriptivo, y decimos Helsinki, punto 15, ¿tiene algo que ver con algún descriptivo? No. ¿No? Igual con el punto 12 no tiene nada que ver con los descriptivos. O sea que cuando pongamos la declaración de Helsinki, que sepamos primero de qué se trata esta declaración de Helsinki, es la protección de seres humanos básicamente, pero también hay otra parte. Bueno, la persona vulnerable, etcétera. La investigación médica debe conformarse con principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como experimentos de laboratorio correctamente realizados en animales. Cuando sea oportuno, se debe cuidar también el bienestar de los animales utilizados en el experimento. ¿Les llama algo la atención esto? Debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica. A ver, el grupo que está participando conmigo, que mi equipo, no sé si estarán Aldo, José, Stephanie, Jenny, Milagros.
¿Están por ahí? ¿No hay nadie? ¿Da para ver a los participantes acá, María Cristina? Estamos, ¿Quién habla? ¿Ah? Karen con Doris. Karen, hola Karen, buenas tardes, ¿qué tal? Karen, recordarás esta partecita, no sé si nos puedes profundizar esta partecita de que la investigación médica en seres humanos debe conformarse por los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica. No sé si nos puedes comentar algo de eso y que lo hemos estado viendo durante las reuniones. Claro, bueno, este, según esta declaración, eh, mencionaban de que no se podían hacer como que pruebas directamente en los humanos si no tener anteriormente alguna, como su nombre lo dice, no alguna base científica. Eh, eh, Más que todo sobre los ensayos para evitar efectos colaterales, eh, bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Y la bibliografía para qué servía? ¿Perdón? ¿La bibliografía, te acuerdas para qué servía? Toda la bibliografía que han leído ustedes. Para, para citar, Sí, puede ser. Para profundizar de repente. ¿Qué opina de Milagros Sotelo? Milagros, ¿me escuchas? y sobre todo para mantener, yo creo, las normas técnicas. Sí, doctor, la escucho. Buenos días. Disculpe, no le escuché la pregunta, acabo de ingresar. Ya. Esto que habla de la declaración de Helsinki y la bibliografía científica de que toda la información, toda la investigación debe basarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica. ¿Cómo te has sentido con esta declaración junto a tu proyecto? No sé Eh, si llegas a ver la diapositiva aquí. con respecto al consentimiento informado, más que nada se refiere. No, a la bibliografía científica, todo lo que has tenido que leer primero, antes de hacer tu proyecto. Ya. Sí, es bastante profundo y como nuestro proyecto con Jenny justamente es un estudio cualitativo, pues trata de bastante análisis, ¿no? Y sentarse a analizar cada párrafo, hasta por decirlo así. Sí, entonces, esa es una parte importante de la declaración de Helsinki. Hay que basarnos en toda la literatura científica habida y por haber para poder realizar un adecuado proyecto de investigación. Y luego ese proyecto de investigación o protocolo de investigación debe enviarse para consideración, comentario, consejo de aprobación al comité de ética pertinente. Aquí tenemos un comité institucional de ética en investigación. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, es independiente, tiene una oficina aquí, una sala de reuniones aquí, pero es independiente del hospital. Las personas que vienen al comité de investigación son independientes del hospital. O sea, nosotros ni lo vemos, tipo, pues sin rostro, digamos, ¿no? Pero son los encargados de evaluar la seguridad del paciente, en todo sentido, y la confidencialidad del proyecto con el paciente, entre otros. Es por eso que después de toda la literatura que tengamos, hacemos nuestro proyecto, mandamos a ética y ética es quien decide si el proyecto está, bueno, bajo las normas y se está protegiendo paciente. Hasta ahí con todo el mundo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas.
Esto es nuevamente el consentimiento informado. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria, ¿sí? Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en el estudio, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Luego, además de Helsinki, Belmont, etcétera, también están las pautas éticas para la investigación relacionada con seres humanos por el Consejo de Organización Internacional de la Ciencia Médica, CIOMS. Esto, si se dan cuenta, no es más que a pesar de que el documento es mucho más grande, no es más que algo detallado de lo que les estoy comentando de las otras pautas. ¿Qué es un consentimiento informado? Es un documento médico legal que va a permitir dentro de una investigación que el sujeto autorice su participación en el estudio. Nosotros aquí trabajamos con niños. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes tienen que firmar? ¿Los niños o los médicos, papás? Son los papás, ¿sí? Son los papás los que tienen que firmar ese consentimiento. Si el niño tiene más de 9 años, sí se le puede considerar para que firme un asentimiento, que es otro tipo de consentimiento. Un consentimiento informado tiene que tener esa estructura. El encabezado, logo, ¿sí? Grupo objetivo de inicio y el título. Tiene dos partes, la hoja informativa y la hoja de aceptación, ¿sí? La hoja informativa tiene que tener todo esto y en este proceso. Bueno, entiendo que le van a pasar la diapositiva después, ¿no? Pero en la introducción, mucho gusto, me llamo Ricardo, pertenezco a tal institución. El propósito de mi estudio es darle aspirina o paracetamol para saber si su hijo le baja la fiebre. Este es un diseño de estudio experimental y esto de diseño de estudio experimental significa que, ¿me está siguiendo? Este diseño de estudio experimental significa que yo voy a comparar a dos personas y voy a ver cuál es el mejor tratamiento para la fiebre. Su hijo, ¿cómo, por qué yo selecciono a su hijo? Su hijo ha sido seleccionado porque su hijo tiene fiebre, ¿sí? Y por eso le estoy invitando a participar en este estudio. Dentro de este estudio, sigamos con un número de participantes, dentro de este estudio van a participar 360 personas. 180 van a recibir aspirina, 180 van a recibir paracetamol. La duración de la participación va a ser por 5 días. ¿Ya? Por 5 días nada más, va a recibir o bien penicilina o bien paracetamol. Este estudio, nosotros no sabemos qué medicamento va a usar su hijo, le vamos a dar un aspirina, paracetamol, pero no sabemos nosotros qué medicamento le vamos a dar. Eso se le llama un estudio doble ciego, porque ni usted ni yo sabemos qué le vamos a dar a su hijo. La participación es totalmente voluntaria, ¿sí? Si usted gusta que su hijo participe en el estudio, usted es bienvenida a participar. De lo contrario, no se tomará ninguna represalia, sus atenciones continuarán en el hospital de la manera usual. Lo que sabemos de la aspirina o el paracetamol es que la aspirina en algunas personas puede hacer algunos daños en el estómago, sobre todo cuando es por mucho tiempo. ¿Sí? Y el paracetamol, lo que sabemos es cuando se toma muy grandes dosis, puede haber un daño en el hígado. El procedimiento para participar es, me están siguiendo, ¿no? Yo me estoy inventando cualquier consentimiento ahorita. O sea, no me imagino un ensayo clínico entre... Bueno, pero el procedimiento va a ser este. Usted, si acepta participar en el estudio, yo le voy a dar 5 pastillas y le voy a tomar la temperatura todos los días para ver cómo evoluciona su hijo.
En este caso no hay riesgos o incomodidades, pero se han reportado algunos casos muy raros que en caso de que su hijo le llegue a tomar aspirina, que puede tener algunas molestias en el estómago y su hijo, como no tiene un problema de sangre de inicio y tampoco tiene dengue, se puede tomar la aspirina. Entonces no significa un riesgo por ello. Si hubiera riesgo por ello, como por ejemplo tiene un problema de sangre que no nos hemos dado cuenta y le damos aspirina, nosotros nos hacemos cargo, compensación, ¿sí? Nosotros nos hacemos cargo del tratamiento de su hijo. Y esos serían los riesgos. Y como beneficio, como no hay compensación económica, en este caso ni regalos, ni nada de eso. Solamente que usted su hijo va a mejorar la fiebre, no va a haber gastos adicionales porque usted es vecina de la zona. Y en cuanto a la confidencialidad, su hijo, cuando entre al estudio, no se le va a tomar el nombre, sino se le va a poner un código. Y ese código va a garantizar que su hijo, garantizar el anonimato de su hijo. Inmediatamente le vamos a dar, al final de los 5 días, le vamos a dar los resultados del estudio, de cómo fue la fiebre, y después también le vamos a dar los resultados del estudio a usted, ¿sí? Su derecho como participante, usted puede llamar a mi teléfono, mi nombre es Ricardo Dado, mi teléfono es tal, mi correo es tal, y también hay un comité de ética que valora, está protegiendo la salud de los pacientes y los derechos de los pacientes. Y tiene el nombre del doctor Melitón Arce, que es el presidente del comité de ética institucional, a quien pueden llamarlo. ¿Hay alternativas en la participación? Sí, que usted puede dejar de participar en cualquier momento. Puede decir sí, no desde ahora o no en el transcurso, o después de acabado el estudio, puede decir también que no quiere que se publiquen los datos, aunque no, no vaya a precisar su nombre. Hay uso futuro de muestras con la penicilina, paracetamol, nada más, la muestra va a ser nada más para temperatura, nada más. ¿Sí? Y después, bueno, la información en contacto con el registro. Todo esto es, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo es más o menos un certificado. Y después la siguiente parte de consentimiento informado ya es el certificado de consentimiento. Digamos que la mamá dice, no participo, no participa, pues. Entonces no podemos coaccionar a la mamá ni nada por el estilo. Si dice la mamá, sí participo, o el papá, qué sé yo, firma consentimiento informado y firma alguien también relacionado. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender o estoy yendo muy rápido? No sé. Si no me dicen, no, yo voy a seguir al mismo ritmo. ¿Estoy yendo muy rápido o sí me estás entendiendo? Miren, aquí hay otro consentimiento informado. Imagínense ustedes que van a dar una droga que sí va a hacer daño. Puede que haya daño. ¿Le van a decir al paciente? Sí, se le tiene que informar. ¿Sí? ¿Por qué Sí, creen que se tendría que informar? porque Amalia, ¿no? Sí. Sí. no, A ver, pues si un cuéntame. papá, no, pues si un papá está dando autorización para darle el medicamento a su niño, tiene que estar informado y tiene que saber los pros y los contras del medicamento, lo que le puede pasar. Ya, pero si le digo todos los contras y de repente no me hace caso, Pero, no, pues no voy a ocultar la información. ¿todos estarían de acuerdo? Porque puedo perder mi estudio, ¿ah?
Sí, pero no, igual se tiene que informar. Tienes toda la razón, Amalia. Mire, No maleficencia y beneficencia, los principios. ya, toda la razón. Mire, beneficencia que tiene que hacer algún efecto positivo. Niña, recordemos la persona, recordemos el informe Vemos, ¿no? Tiene que ser voluntario, ¿sí? Y el ser voluntario va a tener que firmar un consentimiento. Y en ese consentimiento tiene que estar esa parte de daños o prejuicios. Miren qué dice este consentimiento formado. ¿Existen efectos adversos con el albendazol? Mira, el albendazol se usa también por varios días para, por ejemplo, en el caso de cisticercosis, la enfermedad que da por el parásito que a veces da por comer chancho contaminado. Se sabe que hay que ser cautelosos dando albendazol por varios días. Este es un tratamiento de albendazol por 5 días, ¿ya? Porque puede afectar el hígado. En caso de tener una enfermedad de este órgano, para ello antes vamos a realizar una prueba de sangre que evaluará si el hígado de su hijo está bien o está mal. Si un niño de todo el grupo del estudio tiene, antes se le explica, antes en la parte de consentimiento está que se le toman unas pruebas antes y después del hígado, ¿sí? Si algún niño de todo el grupo del estudio tuviera alguna alteración en la prueba del hígado, el estudio se da por concluido, ¿no? Se cierra, se termina el estudio, ¿no? Y el niño como beneficio va a ser atendido en un hospital. O sea que Amalia tiene usted toda la razón, sí hay que decir los efectos adversos, porque si no va a venir efecto adverso y no vamos a saber que, o sea, eso es como le digo, esto es un documento legal, entonces no podemos ocultar nada de eso, ¿sí? Entonces usted tiene toda la razón, este es un consentimiento aparte, bueno, pones, como les he explicado, pues, va el título, eh, la aprobación, quién investiga, sí, en 2 partes, hoja de información, certificado de consentimiento. ¿Sí? ¿De qué se trata el estudio? Me presento. ¿Por qué su hijo es estamos invitando a su hijo a participar en este estudio, que es un niño de 2 y 4 años con diagnóstico de IARDE. O sea, siempre hay que decirle en consentimiento por qué estamos escogiendo a su hijo. ¿Sí? Porque de inicio a cualquiera nos pueden sorprender que por qué nos están invitando a participar en un estudio. Entonces, hay que ser directos y explicar por qué se está escogiendo seleccionando a la persona, los motivos por los que se hace la investigación, siempre en lenguaje simple. Ahí les estoy poniendo el link en la parte que dice consentimiento de la web de OMS de ética. Resulta que para hacer un consentimiento informado tiene que ser leído, entendido por un niño que está entre 6º grado y 2º de media, como mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué se está haciendo esta investigación? Los niños que tienen parásitos, aquellos que se ven y otros que solo se ven en microscopios, o sea, no le estoy diciendo neomatos, no le estoy diciendo quilostoma, no estoy diciendo trituris, no. Los grandes y los chicos, luego los que se ven y los que no se ven. Pueden tener varios parásitos al mismo tiempo, pero ¿se dan cuenta de esto? Aquellos que se ven y otros que se ven en el microscopio. Sí, hay que ir por ese lado, de lo más simple. Tampoco sin ofender a personas de qué tipo es una cosa absurda, ¿no? Sino hay que explicarlo de esa manera a las personas, ¿no? ¿Qué pasa? Los niños que tienen parásitos tienen riesgo de nutrición, así como anemia. Ambas enfermedades tienen como complicación que una parte de los niños que no, una gran parte de los niños no sean traviesos de pequeños o no rindan bien en la escuela cuando crezcan. ¿Sí? Traviesos, o sea, yo no estoy diciéndole, oye, va a mejorar el desarrollo cognitivo ni nada de eso, o sea, no, travieso, en general. Y así
hay que respetar todas las partes del consentimiento informado que les estoy comentando. ¿Preguntas hasta ahí? Varias personas aquí en el taller en general entiendo que van a hacer consentimiento informado. Entonces, ¿esto lo tienen claro? ¿O tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas. Pasamos del consentimiento ya casi para acabar a los comités institucionales de ética e investigación. Si ustedes han estado el año pasado en un curso que hubo de ética, hubieron varias personas bueno, todos los ponentes fueron de comités institucionales de ética e investigación. Y normalmente nos han contado un poco sus experiencias, entre otros. Aquí está reglamentado por la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, entre sus funciones, bueno, primero está constituido por profesionales de diversas disciplinas. No es que exactamente todos sean profesionales de la salud, con disposición a participar, encargado de velar por la protección y extienden hasta la protección de los derechos, seguridad y bienestar del sujeto de investigación. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene un comité? Cuando ustedes ingresan sus proyectos a la unidad de investigación y les hacemos a veces que necesitan algunas observaciones, esas observaciones son sobre todo para el comité de ética bueno, para mejorar el proyecto, ¿no? Y para evitar mayores observaciones en el comité de ética, porque siempre o usualmente las hay, ¿no? Porque ellos también evalúan incluso aspectos metodológicos, para mí deberían ver más ética y legal, ¿no? Porque incluso hay un abogado, un comité de ética, pero sí evalúan a veces aspectos metodológicos, y es por eso que aquí revisamos antes de esto también. Evaluar las enmiendas, porque a veces se puede hacer una enmienda de protocolo, idoneidad de investigador principal. Normalmente pide un currículum para ver la idoneidad del investigador principal, la idoneidad también de los centros de investigación. Se supone que hacen revisiones también y emiten informes. Es multidisciplinario, tiene que haber 5 personas al menos, ¿sí? Y una persona de la comunidad, de la sociedad civil. Normalmente también debería un abogado u otras personas de diferentes profesiones, ¿sí? Y deben asegurar independencia en su toma de decisiones, ¿sí? Bueno, aquí están lo que les digo, quienes deben estar en el comité. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito de mala conducta científica, algo que vemos siempre aquí en investigación y que es lastimoso ver la mala conducta científica, pero sí es un tema que hay que tratarlo y le recomendaría de hecho ver un curso que se llama CRI, o Conducta Responsable de Investigación de Informe Equipo. Bien, lo puedo colgar en la plataforma, el link. La primera mala conducta científica que se identifica aquí en la unidad es la autoría, ¿sí? Digamos, a ver, Olga, no sé si estás por ahí. Olga Morovejo. Ay, responde hoy día, ¿no? Miren, un tema que siempre se repite. Está
la persona que hace la investigación, ¿sí? y la, la otra persona que, a la primera que ponen es al jefe. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Les ha pasado esto alguna vez? Ricardo, hay una pregunta, un comentario de Alicia Mafalda que indica que en la página de Concitec está disponible el uso de conducta responsable en investigación. Es Sí, gratuito y te acredita por 2 años. sí, gracias, doctora Alicia. Ese mismo curso es el mismo curso del informe equipo. La cuestión es poder hacerlo para jalar el certificado y tener el certificado de conducta responsable de investigación. Es exactamente el mismo. Sí, Karina. Hola, Karina. Conexión con Karina. Pero sí, definitivamente es el mismo empate del curso y le recomendaría que lo hagan porque además le dan el certificado de conducta responsable de investigación que es válido para Concitec. ¿Sí? Tanto del informe equipo como del mismo link de hojas del mismo video. Bueno, comenzamos por la autoría responsable. La autoría responsable es desde un inicio de una investigación, debe tener los autores, el primer autor, el segundo autor, el autor de correspondencia como último autor, etcétera, ¿no? Hace poco, hace unas semanas tuvimos un caso de que querían hacer un informe un reporte de caso como unas 7 personas, 8 personas, ¿no? Entonces, para un reporte de caso es natural que 8 personas vean el mismo caso. No, mucho. Algo como que no cuadra ahí, ¿no? Entonces, las 8 personas eran normalmente los jefes de todas las áreas por ahí, más la persona que había escrito, ¿no? Entonces, esto suele pasar mucho. Otra repetición en el tema, es invitar a un autor, supongamos que yo soy Ricardo y no tengo ninguna publicación, invito a mi amigo Pepito, que tiene 50 publicaciones, y por lo tanto es más fácil que si yo voy con Pepito, me acepten la publicación. ¿Sí? Pero Pepito no hizo nada. ¿Es ético? No es ético. ¿Ya? Ni para Pepito ni para mí. Jalar a una persona que supuestamente ya tiene una reputación, y de hecho que algunos hasta se inventan, hay historias por ahí de gente, autores que se inventan que tal coautor es de verdad su coautor, y el coautor ni enterado, ¿ah? Y hay uno en Regina, pero bueno, eso suele pasar. Otra cuestión que suele pasar ahí, el coautor es mi amigo, es mi compañero. Y yo he hecho todo el trabajo junto con Pepito, pero esa vez Pepito sí participó, ¿no? Pero Juancito, es nuestro amigo, ¿no? Entonces que entre el estudio, pues. Que entre la publicación, no el estudio. Y ya terminamos todo, ¿sí? Entonces, eso tampoco vale. Hay algo también, esto de Juancito se ve mucho en algunas unidades que para bien sí trabajan en conjunto, diversas unidades, y publican en conjunto, pero resulta que cuando llega el proyecto y hay 15 personas metidas en el proyecto para ver 20 pacientes, como que te quedas cansando, ¿no? O sea, van a ver 20 personas en 15 historias. Es que quiere meter a todo el equipo, ¿no? Eso tampoco es responsable, ¿ya? Otra cuestión que tampoco es responsable en las autorías y que puede verse también es que las autorías, supongamos que en el caso de una tesis, la tesis es una propiedad intelectual,
¿ya? O sea, ni siquiera su asesor es el coautor de la tesis, mucho menos su compañero de trabajo. La tesis es de una persona, o si dos personas participan en la tesis, es de esas dos personas. Solamente puede ser el asesor en caso de que el asesor haya participado directamente en la investigación. La persona que aquí, María, ¿qué dijo? ¿Quién es la persona? No vi. María Cristina, ¿me puedes ayudar? Un mensaje. No, eso es para el grupo, que hay una persona que está identificada con NUC y que debería de poner su nombre, nada más. Ah, ya. Ya, eso es en cuanto a las tesis también. Las tesis, acuérdense que son propiedades intelectuales, o sea que si alguien trae una tesis acá a realizarse en el hospital, no es que vaya a entrar a todo su grupo de trabajo en la publicación. Sí, es un trabajo, supongamos que yo he hecho una maestría, he estudiado 2 años la maestría en el tema X y vengo a trabajar y vengo a trabajar mi tesis después de 2 años de estudio y de repente mis amigos se cuelan. O sea, ¿quién estudió 2 años tanto para que alguien se cuele en una propiedad intelectual? No funciona así. Y esa propiedad intelectual está avalada por INDECOP. Entonces, la autoría responsable es un tema, es una debilidad que tenemos aquí en el hospital, o sea que les pido bastante consideración al momento de que ingresen sus proyectos, tanto ahora como en el futuro, con las personas que de verdad van a participar y poner la función desde el inicio. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Sí? Porque al final, de repente, en la publicación también les pide la revista qué hizo la persona, ¿no? Y muchas veces se ve eso. Otra conducta. Sí, Una pregunta. sí. Entonces, la principal diferencia entre el investigador principal y los coinvestigadores es en sí la idea de quién fue el trabajo o el trabajo en sí, el práctico, la recolección de datos, la búsqueda de información. La idea la pudo tener el autor principal, el investigador principal, y a la vez trabajar toda la idea de investigación, todo el proyecto. ¿Sí? De repente, coautor 2 dijo, se me ocurre esto, hace 3 años tengo esa idea, ¿ya? Hace 3 años la tiene la idea, ¿sí? Ya. Pero nunca ha estudiado la idea, nada más la tiene. El investigador 1 le dice, te ofrezco apoyarte. Y el investigador 1 desarrolla toda la idea y desarrolla todo el proyecto. ¿Quién es el autor principal? Hizo la idea y todo el proyecto. Eso, sí, usted Ya. mismo está respondiendo. Ya. El co-investigador 2 es quien puede hacer el trabajo de campo, quien puede tener, quien tenga un aporte intelectual y sustantivo al proyecto, esos son autores. ¿Sí? Quien, por ser el jefe del área de servicio y quiere ir de coautor, ese no es coautor. ¿Sí? Es aquella persona que tiene un aporte intelectual o significativo en el proyecto. Eso sí o sí. ¿Sí? Ténganlo siempre en cuenta porque eso es algo común que vemos aquí y esperamos que con el tiempo vaya mejorando esto. Otra cuestión común que ya está bajando ciertamente es el plagio. ¿Sí? El plagio ya varias veces, por ejemplo, en el grupo donde estamos trabajando ya hemos identificado varias veces, aunque a veces se nos pasa también cuando revisamos los proyectos, hay una herramienta Turnitin que determina el porcentaje de plagio en un proyecto o en una publicación. Y además el Turnitin aquí en la unidad a veces vamos un poquito más allá. Por ejemplo, este investigador pone que tal autor dijo todo esto, ¿sí? Y esto el Turnitin no lo detectó. ¿Eh? Pero cuando me voy a la fuente original en inglés, ¿sí? Todo lo que está escrito acá está traducido acá. Exactamente igual. Nada más que está aquí a la derecha está en inglés y aquí a la izquierda está en español. Este es el artículo original y este es el plagio.
¿sí? El plagio es no solamente una mala conducta científica, no, es una pésima conducta científica, que de hecho en varios lugares académicos, tanto en Perú como afuera, de una causal para expulsión de una maestría o doctorado es plagio, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando a que no haya plagio, sino que se lee el artículo entero y no es que vayan a copiar y pegar. El plagio es un robo de propiedad intelectual de otro autor, ¿sí? Entonces, si es un robo de la propiedad intelectual, o sea, no es para nada ético, ¿sí? Otro, muy similar al plagio, es el parafraseo. Y esta es una mala conducta que viene normalmente desde las universidades. Le dicen, cambia la palabra porque no te lo bueno, ahora que está de moda el Turnitin, ¿no? Cambia las palabras, en lugar de decir de vez en cuando, por ejemplo, es rara vez, cambia esa palabrita y ya el Turnitin ya no te la detecta, ¿ya? Y lo hacen, ¿sí? Y lo hacen y es increíble cómo lo hacen y cómo lo van editando. Porque aquí este autor ha parafraseado todo este resumen. Ni siquiera el artículo, o sea, ni siquiera el libro del artículo, ha parafraseado un resumen. O sea, no ha leído el artículo, solamente ha visto el resumen y lo parafrasea acá en español, ¿ya? O sea, tipo que no nos vamos a dar cuenta tampoco, pero sí, pues nos dimos cuenta, ¿no? De dónde venía todo esto y había sido parafraseado. Cambio de palabras. Esto también es un tipo de robo de propiedad intelectual, al igual que el plagio. Es lo mismo lo de parafraseado. O sea, no crea que cambiando el orden de las palabritas no se está robando la propiedad intelectual. Necesita ser leído todo el artículo, necesita la edición, necesita la referencia. Y por último, algo que por suerte casi no se ve, pero sí se ve siempre. Se ve de vez en cuando. Es la fabricación y falsificación de datos. Esto pasa cuando estás en un apuro, cuando tienes que presentar una tesis o algo parecido. Lo primero que haces es falsificar datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una muestra de 4 niños, porque aquí me acuerdo que aquí lo que recuerdo es que habían venido a ver 4 historias y de repente hay una publicación. Entonces, ¿cómo han hecho una publicación de 4 historias? Cuando vimos después esto, pudimos acceder a la prepublicación, nos dimos cuenta que habían extrapolado los resultados, ¿sí? Y bueno, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, no vamos a llamar a la policía, ¿no? Pero obviamente sí fue ingresado un informe al Comité de Ética Institucional y el proyecto se cayó y los autores también se cayeron y quedó todo como una mala experiencia y un mal antecedente para quienes hicieron esto y fueron ciertamente vetados para hacer alguna investigación aquí en el hospital, ¿no? Eso sucede, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Hola. Hay preguntas en el chat, María Cristina, no puedo verlo, no sé por qué. No, no hay preguntas, Ricardo. ¿Sí? No hay Perfecto. preguntas. Amalia. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, Amalia, hola, Juan Pablo, buenas tardes. Doctor, no, bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Por todo lo que ahora estamos viviendo y no se puede hacer como que un trabajo así con, la mayoría son reportes de casos sobre el COVID, ¿no?
Y vemos que ahora es bastante los requisitos que se tienen que tener para hacer un buen trabajo y que los resultados sean verdaderamente válidos y lo podamos aplicar en nuestra población. Y uno también es la parte ética, pues, ¿no? Claro, definitivamente. Dice toda la razón. Ricardo, hay una pregunta de Juan Cruzado. ¿Nos puede comentar sobre el porcentaje de similitud que arroja el Turnitin? Mira, yo lo uso poco el Turnitin, pero sí hay un gran porcentaje de similitud, digamos, cuando hay plagio te puede arrojar hasta 80%, no sé, 90%. Es increíble lo que pueden hacer con esto del Internet y el plagio. Pero más allá de eso, más allá del Turnitin, lo que también vemos aquí en investigación es leer todas las fuentes. Leer todas las fuentes y ver los párrafos incluso para ver si hay algún tipo de plagio. Primero el proyecto tiene que ser ético, ¿no? Y después ya vemos la metodología y todo eso. Pero sí vemos todo, o sea, de repente el Turnitin, como te digo, la última vez me arrojó 41%, pero cuando vi, bueno, me arrojó no, me mostraron cuánto arrojó, 41%, de esos proyectos que mostraba de parafraseo y plagio. Pero cuando he visto las fuentes originales en el idioma inglés, ya estaba bueno, ahí sí era un plagio total, o sea, no era 100%. O sea, de lo que vimos a mano era 100%. Entonces puede ser variable de repente. Bueno, si no hay más preguntas, cualquier duda pueden escribir al email y la clase será colgada, supongo que hoy día. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Recordamos que Augusto, cada participante... Augusto tiene pregunta. Sí, dice una consulta. ¿Qué actitud tomar si mi consentimiento informado consta de 15 puntos? Padres del niño que desea enrolar no está de acuerdo en uno de ellos y tiene dudas para dejar que su hijo participe. ¿Me pide que lo cambie? No, si el consentimiento está bien hecho, el consentimiento lo puede hacer usted de inicio, va a tener de repente algún colaborador que le dio el consentimiento y después va a pasar por ética, por algún comité de ética, o sea que ese consentimiento está ya muy bien. Entonces, no, en la memoria no tengo algún recuerdo de algún consentimiento que ha estado mal hecho, o sea, ya para llevarlo a cabo. ¿Sí? Si hay algún punto que el papá no quiere, dentro de todos los puntos, el papá no quiere un punto, normal. Es más, hasta ahí se acabó la información al papá. El papá va a decir, no estoy de acuerdo con este punto. Entonces, ahí se puede parar, se tendría que parar la información. ¿Sí? Y no insistir más con los otros puntos. Digamos que se paró en el punto 7. Y como se dice, son 15 puntos. Bueno, ya. Se paró en punto 7, no, a partir de aquí no quiero saber más. Perfecto, se paró en punto 7 y se acabó la información al papá. No tiene por qué haber coerción con los padres al respecto. Gracias a ti, Augusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. Sí, buenas tardes, doctor. Mi tema es un tema cuasi experimental, educativo. Quisiera saber su punto de vista. Mi tema es educación sobre cultura de donación voluntaria de sangre en los niños de trabajadores del instituto. Si va a hacer entrevistas o encuestas, necesita consentimiento. Sí necesita consentimiento. De parte de los padres y también solamente de los padres, ¿verdad?
Si va a evaluar trabajadores de salud, también debería necesitar el consentimiento de trabajadores de salud Ay, y sí, ya, mantener el anonimato sobre todo. disculpe. Y mantener el anonimato sobre todo. Bueno, sobre Ay, todo, en todos los casos hay que mantener el anonimato. ya, doctor, mucho, muy amable, gracias. Gracias a usted. Una consulta, doctor. Sí, Mi proyecto va a hacer una comparación, o sea, va a hacer no comparación, sino se va a determinar la frecuencia de la aparición de unos resultados, o sea, la frecuencia de resultados positivos para NAT, test de ácidos nucleicos, eh, con respecto a sus resultados con resultados negativos para quimioluminiscencia en banco de sangre. sí, Son sí he visto. pruebas, son pruebas que se hacen de manera rutinaria acá en el servicio. En ese caso, como se va a utilizar las muestras de donantes, porque a todos los donantes se les sacan las muestras, ¿se le tiene que hacer un consentimiento informado al donante? Si el donante, si es para el frente del estudio, al donante se le tiene que pedir el consentimiento. Si es para atrás, hay que pedir una autorización al comité de ética, ¿no? Porque se van a tomar muestras del donante. Lo que pasa es que como a todo donante se le saca muestras para hacerle su tamizaje, su serología, entonces tenemos sus muestras, ¿no? Porque son muestras que sí o sí se le va a sacar al donante. Y lo que voy a hacer yo es analizar esos resultados que salen. Lo En este ideal, caso, lo al ideal donante sería, tiene que le- aplicarle un consentimiento informado. Lo ideal, como le digo, sí es aplicar un consentimiento informado. Yo le cuento algunas experiencias que hemos tenido acá. Cuando son procesos rutinarios, ¿sí? O sea, digamos que todo niño que ingresa al hospital tiene un hemograma. Ya, igual con todos los donantes también les piden un examen antes. Sí, Eh, este tipo de cuestiones, el último problema que tuvimos con esto fue en el mes de junio, cuando se iban a tomar pruebas rutinarias ante una enfermedad y que no valía la pena porque sí, o sea, pedirle consentimiento informado porque eso sí, esa prueba sí o sí se iban a tomar, ¿sí? claro. Pero fue una discusión ética de por lo menos 2 semanas entre los autores, nosotros, y después, una vez que lo pasamos al comité de ética, valorando esto, el comité de ética aceptó, pero de inicio sí se estaba pidiendo el consentimiento. Entonces, eso, como le digo, es discutible de inicio, porque no hay daño, no hay daño, pero sí hay que guardar la confidencialidad. Entonces, es ahí donde viene el sopeso, la evaluación, ver todo el proyecto, cómo funciona y decir, sí, no se hace o sí se hace, y plantearles al comité de ética. Ya el comité de ética es que, al ser independientes, ellos van a decir si necesita o no necesita. O sea, para proseguir con el proyecto o para pedir la autorización o para que se realice el proyecto tiene que haber una evaluación todavía del comité de ética. Claro, sí o sí. Ok, Todos los proyectos por el comité de ética. ok. Gracias, doctor. Gracias a usted, José. Bueno, entonces, más tarde estoy colgando el curso del CRI y algunos ejercicios éticos también. No sé si se acuerdan de niños que había unos cuentos que uno elegía si ir a la izquierda, si ir a la derecha, y si ibas a la izquierda tenías un resultado en el cuento, si ibas a la derecha tenías otro resultado en el cuento. Bueno, bueno, es de mi época al menos. Eh, hay unos ejercicios muy interesantes en ética que ustedes les pueden tomar algunas decisiones. También le voy a pasar ese link en lo que se puede colgar hoy día y les animaría a hacer ese tipo de juegos, entre comillas, que no son más que ejercicios éticos. ¿Sí?
Bueno, no viendo más, por mi lado me despido y ya me veo con mi grupo el día viernes. ¿Algo más que agregar, María Cristina? Hasta luego, buenas tardes, gracias por su atención.